Buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y como siempre analizamos todo lo que sucede en el tablero geopolítico. Un tablero geopolítico que está conmocionado en estos momentos por la decisión de Joe Biden, el permiso para que Ucrania pueda atacar lo más profundo de Rusia. Enseguida les contamos las declaraciones por parte del Kremlin, miramos también a lo que podría hacer, lo que podría implicar la llegada de Donald Trump y también miraremos a un Volodymyr Zelensky que habla sobre estos misiles. Dice que no se va a avisar, que directamente los sentirán en Rusia. Vamos a mirar también a Europa, donde 3 países, Finlandia, Noruega y Suecia, están llevando a cabo advertencias nucleares a sus ciudadanos mediante folletos enviados hace apenas unas horas. Enseguida les contamos esto, pero empezamos mirando a Estados Unidos, a la Casa Blanca. Es la primera reacción después de que varios medios informaran ayer de que Biden había dado el permiso para que Ucrania pueda atacar lo más profundo de Rusia con misiles de largo alcance. La Casa Blanca asegura este lunes que su estrategia en lo referente a una posible negociación entre Ucrania y Rusia es llevar a Kiev a la posición más fuerte posible. Aseguró que es Moscú y no Washington quien promueve una escalada en el conflicto. Decía literalmente: nuestra política ha sido poner a Ucrania en la posición más fuerte posible, tanto durante toda esta administración como tras la invasión de 2022, es lo que apunta John Feiner, asesor del presidente de Estados Unidos, en un encuentro con la prensa en Río de Janeiro durante la cumbre del G20. Feiner hizo estos comentarios en relación a una posible negociación entre Ucrania y Rusia, algo a lo que podría verse forzado con la llegada en enero al poder del presidente Donald Trump, que ha prometido poner fin al conflicto en 24 horas. En su opinión, solo debe ser considerada la determinación de Ucrania de negociar con Rusia y no tiene nada de contradictorio la decisión del canciller alemán Olaf Scholz de hablar la semana pasada con el presidente ruso Vladimir Putin por primera vez en 2 años. También miramos a Rusia. Dmitry Peskov dice que la decisión de Estados Unidos de aprobar ataques profundamente en Rusia con armas de largo alcance es peligrosa e imprudente. Dice que esto aumenta cualitativamente el nivel de participación de Washington en el conflicto. Es lo que apunta el secretario de prensa del presidente ruso Dmitry Peskov. Anteriormente, el gabinete alemán confirmó que Washington informó a Berlín sobre la decisión de autorizar ataques en territorio ruso. Esta es la primera información oficial sobre la decisión de las autoridades de Estados Unidos, ya que anteriormente solo había aparecido en algunos medios occidentales. Decía Peskov, cada vez llegan más información alarmante. Comentaba así los informes de Berlín. De hecho, decía, esta decisión es imprudente, peligrosa y apunta a un cambio cualitativo, a un aumento cualitativo del nivel de participación de Estados Unidos en este conflicto. El debate sobre este tema se lleva a cabo desde hace mucho tiempo, tanto en los países del occidente colectivo como en Kiev, es lo que recordaba el propio Dmitry Peskov. También miramos a Donald Trump, y es que es probable que el presidente electo de Estados Unidos revoque la autorización de Joe Biden para lanzar ataques con misiles balísticos tácticos ATACMS profundamente en territorio ruso. Esta opinión fue expresada por la editora asistente de la revista The Spectator, Lisa Hasseltine. Biden, como les contamos, dio permiso a Kiev para utilizar estas armas 2 meses antes de la toma de posesión de Donald Trump. Los funcionarios en Estados Unidos creen que es poco probable que la opción de utilizar misiles para atacar territorio ruso cambie significativamente el curso del conflicto, según apunta esta publicación. Sin embargo, dice que hay muchas opciones de que Trump revierta esta decisión. Además, sus partidarios ya han acusado a Biden de intentar intensificar la situación. Y también miramos al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que se ha pronunciado en su discurso a la nación de anoche sobre las informaciones aparecidas en medios estadounidenses acerca de la decisión que habría tomado la Casa Blanca de permitir a Kiev utilizar los misiles ATACMS que le envía para atacar ciertos objetivos militares situados dentro de Rusia. Zelensky dice lo siguiente: los cohetes hablarán. Escuchamos. Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але удари завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть. Обов'язково. Pendientes de Volodymyr Zelensky, de cómo cambia esta decisión, el conflicto en Ucrania, de estos últimos 2 meses antes de que Trump llegue a la Casa Blanca, uno de los momentos más peligrosos de la historia reciente a nivel geopolítico. Vamos a analizar estas cuestiones de la mano de Enrique Refollo, experto en geopolítica y doctor en geografía militar. ¿Qué tal? Muy buenas, Enrique, buenas tardes. Muy buenas tardes, mucho gusto de estar aquí con todos vosotros. Encantados de tenerte por aquí. Tenemos a Miguel Ángel Temprano, experto geopolítico y geoeconómico. ¿Qué tal? Muy buenas, Miguel Ángel, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Encantados desde por aquí. Por último presentamos a Adrián Celaya, presidente de ECAI Group. ¿Qué tal? Adrián, buenas tardes. Hola, encantado de estar con vosotros y con mis compañeros. Bueno, pues encantados de teneros por aquí en un día en el que, como os imagináis, hay muchas dudas, hay mucha incertidumbre, mucho miedo también por la escalada que se avecina en el conflicto ucraniano. Como decía, son los últimos 2 meses antes de que Trump llegue a la Casa Blanca. Se ha analizado muchas veces en este programa qué puede pasar, si puede haber una escalada, si puede intentar llevarse la situación a un punto que sea tan irreconciliable que ni siquiera el propio Donald Trump lo pueda arreglar, y parece que estábamos más o menos en lo cierto. Adrián, si te parece, quiero empezar contigo con esta decisión de Joe Biden, una decisión, bueno, pues anunciada ya hace mucho tiempo, pero finalmente aprobada en las últimas horas, según empiezan a reportar muchos medios, The Washington Post, The New York Post, hoy lo veíamos ya en los principales medios de comunicación. Parece que ya es un hecho. Adrián, la pregunta es, ¿ahora qué, no? ¿Cómo va a afectar al conflicto en Ucrania y sobre todo si estamos más cerca de una tercera guerra mundial, al menos de un conflicto directo con Rusia? Sí, lamentablemente estamos en una situación terrible y no por esperable menos terrible, ¿no? Sabíamos que había una apuesta por parte de una élite occidental enloquecida por escalar el conflicto y por no aceptar de ninguna forma la victoria rusa en Ucrania, que cada vez es más evidente. Y dentro de esa estrategia de escalada que ha continuado durante todo el año a la vez, en Ucrania por un lado y en Oriente Medio por el otro, sabíamos que este tema de los misiles de largo alcance era un tema decisivo y saben, de acuerdo con la doctrina militar en rusa y también con las repetidas declaraciones de Rusia de que esto iba a suponer una guerra directa, entrada en una guerra directa contra los países que entreguen esos misiles de largo alcance o que colaboren en los lanzamientos, ¿no? Bueno, a pesar de esto, sobre todo los gobiernos, bueno, entre los gobiernos importantes, los de Francia y el Reino Unido, pues apostaron a pesar de todo, por esa escalada. Convencieron, al parecer, al propio Biden, y sabemos que hace 2 meses fue el ejército de Estados Unidos el que detuvo ese proceso, ¿no? El que dijo que esto no tenía ningún sentido militar y que lo único y sin embargo, que era un alto riesgo de provocar una guerra nuclear. Bueno, aquello congeló la situación, pero también sabemos que los que están detrás de estos procesos están en una situación de verdadero pánico y que aparentemente ese pánico tiene fechas concretas. Una es la prevista victoria rusa en Ucrania, y otra, la llegada al poder de Donald Trump el 20 de enero, que parece que les va a impedir hacer lo que ellos quieren hacer. Entonces, bueno, estábamos ante meses muy peligrosos porque sabíamos que había 2 estrategias. Una, provocar el conflicto antes de la llegada de Donald Trump al poder, y la segunda, poner en marcha el conflicto hasta una cierta dimensión suficiente como para condicionar radicalmente la presidencia de Donald Trump. Bueno, está claro que ahora, de una forma bárbara, porque en contra del criterio del presidente que ya está nombrado, pues quieren poner en marcha este estallido, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, pues ahora hay 2 factores claves. El primero es, ¿qué interpretación hace Rusia de esta expectativa de que las cosas cambien cuando Trump llegue al poder? ¿Le creen? ¿No le creen? ¿Hasta qué punto le creen? Esa es una cuestión fundamental que puede llevar o no a Rusia a realizar esfuerzos para retrasar la respuesta ante los ataques que se produzcan. Evidentemente, la dimensión de esos ataques es importante, pero claro, viendo el contexto, parece que van a hacer todo lo posible para para obligar a Rusia a responder. Porque claro, la otra cuestión es que estamos en manos de la sangre fría que tenga Rusia a la hora de responder a estos ataques durante 2 meses. Es decir, hasta qué punto Rusia va a poder esperar, va a tener sangre fría suficiente para prolongar la respuesta, retrasar la respuesta 2 meses hasta la llegada de Trump al poder. Sin descartar que pueda haber otras respuestas más indirectas que no generen directamente el conflicto entre Rusia y Occidente, como podría ser, pues bueno, activar algo distinto en Oriente Medio, con los hutíes, algo por el estilo, ¿no? Pero claro, estamos ante un momento decisivo porque sea una u otra la respuesta de Rusia durante estos 2 meses, viendo todo parece indicar
que los demócratas en Estados Unidos o Wall Street detrás, Inglaterra, Francia, no se van a detener para hacer lo que desde su punto de vista sea necesario para conseguir a toda costa que Rusia responda y se desencadene ese conflicto. Está claro que ese es el objetivo. Bueno, pues algo que ya se ha hablado muchas veces, por ejemplo, con el envío de tropas, se hablaba con otro tipo de armas que han sido enviadas también a Ucrania. Finalmente todo esto se ha aprobado, ya pues estamos en la misma dirección. Bueno, pues llevamos mucho tiempo diciendo esto, precisamente, Miguel Ángel, que a nadie le interesa una escalada, pero lo que vemos es una escalada mayor, así que ya es difícil saber qué se puede pensar. Enrique, te quiero preguntar también por esto, ¿no? Esta decisión de Joe Biden, ¿qué hay detrás? ¿Cuánto tiene que ver Donald Trump y sobre todo de cara a unas negociaciones, ¿no? Porque se lleva mucho hablando en las últimas semanas de negociaciones, pero claro, después de esta decisión parece complicado incluso aunque llegue Donald Trump. Sí, efectivamente lo es. Y de hecho, si nos acordamos de la semana pasada cuando estuvimos hablando de esa supuesta llamada de Putin a Trump y todo esto, y que al final pues fue algo que se inventó el Washington Post y replicó Reuters y demás, pues a lo mejor estamos ante otra información que es más de lo mismo, información que ha salido de un medio relacionado con los demócratas, con el Partido Demócrata, a modo de sonda política, a ver qué es lo que sucede, a ver cuál es la respuesta del público, de su audiencia y demás, porque también, como decían los compañeros antes, es que todo tiene cosas muy extrañas. Luego, cuando se dice es para que estos misiles de largo alcance sirvan para atacar en la región de Kursk, pero en la zona de operaciones exacta donde hay fuerzas ucranianas todavía, o la región de Kursk al completo, porque aún así, desde donde están los ucranianos hasta lo más profundo de la región de Kursk son 230 kilómetros, pero luego de ancho es muchísimo menos. Entonces, ¿qué es lo que van a intentar atacar con ese tipo de misiles? ¿La central nuclear cerca de la ciudad de Kursk? ¿Qué clase de objetivos para cambiar la guerra? Porque Zelensky hablaba de estas son las condiciones de victoria, de mi plan de victoria y todo eso. Bueno, es que es una región. Rusia es extremadamente grande. Entonces, ¿qué va a cambiar este uso de misiles de largo alcance sobre una región concreta de Rusia? Es decir, hay un montón de cosas que no encajan en el relato que se está dando ahora mismo. Luego, por otro lado, sí, ha habido declaraciones que van desde Donald Trump Jr., y el hijo, que llama imbéciles al complejo militar industrial que busca desatar esa tercera guerra mundial, y sobre todo también dice él textualmente, antes de que mi padre tenga la oportunidad de crear la paz y salvar vidas. Es decir, desde el Partido Republicano, partido entrante al gobierno, pues precisamente están en contra de esto, quieren quitarse de problemas, quieren quitarse de guerras. No porque tampoco sean unos pacifistas ni nada, sino porque ven que el gran problema que tienen es Oriente Medio, que tienen que centrarse ahí en la defensa del Estado de Israel frente a el eje de la resistencia, desde Irán al Líbano, que tienen que conseguir su solución para el caso de Palestina, que desde luego no va a ser en favor de ninguna forma de los palestinos. Y bueno, también Elon Musk señalaba que el problema de todo esto es que Rusia también responderá recíprocamente a esos ataques con misiles. Y luego incluso David Sachs, un capitalista de los capitales de riesgo, él hablaba de que Trump gana un mandato para poner fin a la guerra de Ucrania y Biden está escalando masivamente la situación, tratando de entregar precisamente al presidente estadounidense la peor situación posible en todo esto. Y bueno, la verdad es que ha habido bastantes reacciones al interior en contra de ello, porque una escalada no le va a servir a Estados Unidos de ninguna forma buena. Eso por un lado, y por el otro que quieren centrar sus esfuerzos en Oriente Medio, en defender al Estado de Israel y luego irse a centrar en su campaña contra China, porque no lo olvidemos, el Partido Republicano es principalmente antichino y el Partido Demócrata es principalmente antirruso. Y eso se ha notado, por ejemplo, para no irnos muy lejos, en el mandato de Donald Trump, lo que no es que fuera o es antirruso o es antichino, sino es más bien el Partido Republicano es más antichino que antirruso.
que veían a Rusia como un posible aliado para acabar con China, para acabar con todo ese potencial, mientras que el Partido Demócrata es al contrario, es más antirruso que antichino, busca de qué manera acabar con Rusia y luego ir contra China, desde luego, pero utilizando a China contra Rusia. En fin, este juego de poderes que es, bueno, nos está dando estos tiempos tan interesantes, como dice ese refrán chino, ojalá te toque vivir tiempos interesantes, que aunque suene bonito es más bien una maldición. Bueno, pues en esos tiempos interesantes estamos, un gobierno alemán también, por cierto, que desaparece, que vienen elecciones anticipadas en febrero, y esto para que nos hagamos una idea de cómo está la estabilidad política en Europa y más concretamente en el centro de Europa. Parece a mí que Annalena Baerbock ya no va a ser más la ministra de Exteriores de Alemania y creo que en bastante buena suerte para Alemania, aunque desde luego tiene otros posibles reemplazos para cargos superiores, para el cargo de canciller, que son extremadamente belicistas y dicen, no, pues ahora hay que enviar los Taurus a Ucrania y hay que permitirles que los utilicen al máximo de las posibilidades. Para el bien de Alemania no va a ser, y su economía en decrecimiento. Pues vamos a ver, Enrique, qué sucede con Alemania, si entran de Guatemala a Guatepeor, porque es verdad que Robert Habeck, que muchos de los candidatos están hablando de enviar estos misiles Taurus, que estos sí que podrían llegar a Moscú, a San Petersburgo, y están hablando abiertamente sobre esto, sobre todo al tenor de estas informaciones, de este permiso por parte de Biden. Si os parece, más allá de Biden, vamos a mirar al otro protagonista, vamos a mirar a Donald Trump, que según informaciones que aparecían un poco después de este permiso de Biden, podría revocar este permiso. Nos contaba ahora Enrique las declaraciones por parte de su hijo, un Donald Trump Jr., que bueno, básicamente advertía de que nos dirigen a la Tercera Guerra Mundial. La pregunta es, Adrián, si crees que Trump va a poder evitarlo y sobre todo un poco lo que estábamos hablando, si Biden va a empeorar tanto la situación que Trump se va a quedar sin margen de maniobra, si crees que esto es algo factible. Bueno, aparentemente ese es el objetivo, precisamente, ¿no? Vamos a ver, bueno, aquí siempre hay una duda de fondo de hasta qué punto entre, más que republicanos y demócratas, entre trumpistas y no trumpistas, si puede haber un juego, digamos, de policía bueno, policía malo, que es una sospecha que siempre está detrás. Pero yo doy por supuesto que a nivel de servicios de inteligencia y de ejércitos, seguramente entre Rusia, China y Estados Unidos, hay y ha habido probablemente durante todos estos años contactos de una u otra forma suficientemente profundos como para que Rusia en este momento sepa hasta qué punto puede o no confiar en lo que vaya a hacer Donald Trump cuando llegue al poder. Bueno, suponiendo que esto sea así y que realmente confíen en que Donald Trump va a contener la situación, bueno, esta es la cuestión clave, porque tanto Rusia como los demócratas, vamos a decir, como el gobierno de Biden están situados en esa tesitura. Entonces, a Rusia, en base a esto, lo que le interesaría es, si puede, alargar la situación, alargar esa respuesta que nos llevaría directamente a una guerra mundial, que es lo que los demócratas están intentando provocar. Y precisamente a la inversa, los demócratas lo que están intentando es evitar que luego Trump pueda cerrar ese camino. Entonces, vamos a ver, claro, ¿va a poder o no va a poder Donald Trump, digamos, modificar la evolución de este conflicto? Depende de hasta dónde llegue, claro. Depende hasta dónde. No es lo mismo revocar un conflicto en el que todavía no hay una implicación directa de Estados Unidos o de sus aliados directos, o un conflicto en el que ya hay una implicación directa o de Estados Unidos o de Gran Bretaña o Francia, ¿no? Que, por cierto, pues bueno, no solo han confirmado ya formalmente la decisión de Washington, sino que han salido inmediatamente a decir, pues, algo que ya sabíamos, que estos dos gobiernos estaban deseando que Washington les diera el ok para lanzarse en esta dirección, ¿no? Con lo cual, está claro que estos tres gobiernos, por lo menos, y me temo también que el gobierno de Alemania, a partir de las elecciones, porque todo hace prever que, lamentablemente, a pesar de lo que mi compañero decía, lamentablemente, a partir de las elecciones es muy posible que Alemania tenga un gobierno estable, pero estable en la mala dirección, estable capitaneado por una
una CDU liderada por un MER proveniente de BlackRock y tremendamente belicista, en el que no habría que descartar en absoluto que, por ejemplo, que gobernara con los verdes y que volviera a poner a Baerbock de ministra, ¿no? Pero podría ser perfectamente, porque en este momento, para este tipo de este sector de la clase política, las prioridades son las que son, ¿no? Pero bueno, en este momento el riesgo está en Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, y en esa estrategia, que yo creo que está claro que, porque no es nuevo, es una estrategia en la que llevan más de un año, en la cual se han movido una pieza tras otra diciendo que no se podía hacer y luego se ha hecho. Esto no se puede hacer porque nos va a provocar una guerra con Rusia, y 2 meses después se ha hecho, llegando hasta el bombardeo de estos radares de alerta antinuclear, sabiendo que es causa de respuesta nuclear, y lo hicieron 3 veces durante el mes de mayo. Han utilizado todos los recursos posibles durante este año intentando provocar a Rusia esa escalada. No lo han conseguido antes de las elecciones, pero ahora estamos en los 2 últimos meses en los que, al parecer, tienen todavía esa posibilidad, y todo parece indicar que van a jugar todas las bazas para conseguir llevar a Rusia a la guerra. Bueno, pues antes de Estados Unidos y de si se acerca o no, si nos acerca o no a un conflicto con Rusia, Enrique, te quiero preguntar esto, y también qué margen de maniobra le va a quedar a Donald Trump, ¿no? Porque es una de las cuestiones más importantes ahora mismo. Si este movimiento, este órdago de Biden, puede cercenar las opciones de Trump de llegar a un acuerdo con Putin, o por lo menos de intentar solucionar un poco las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Bueno, la cuestión es que se clarifique en los próximos días si es realmente un órdago de Biden o es simplemente otro montaje nuevo desde los grandes medios de los mainstream que han soltado esto para ver qué pasa, qué sucede, y porque ahora también es la noticia del día. Pues que desde ayer, en cuanto se empezó a filtrar, empezó a ser repetido en medios internacionales, grandes, pequeños, y era la comidilla del día, de que se va a atacar. Y claro, es también cómo reacciona el otro lado. El lado ruso evidentemente ha respondido. Dice, oye, pues lo que me ataquéis, recordad que esto puede ser simétrico. También coincide con un momento muy peculiar. La semana pasada comentábamos que si Ucrania había lanzado el mayor ataque de drones contra Rusia, etcétera. Yo dije, bueno, si es lo de siempre, hacen eso un día y al cabo de un día o 2, Rusia responde con otra andanada gigantesca de misiles y drones para recordarles que también pueden responder. Y en este contexto es cuando sale estas declaraciones supuestas de que Biden ha autorizado a Ucrania utilizar los misiles ATACMS. La cuestión también es que desde el gobierno ruso lo que han dicho es, ya sabemos de sobra que esos misiles no los puede lanzar ni material ni técnicamente Ucrania, que eso es personal occidental en Ucrania quien lo va a utilizar, quien lo va a lanzar. Entonces, que también será una consideración de que Occidente está metida que está atacando a Rusia directamente, y que Rusia también se reserva un derecho en particular a responder. Esto es, sí, líneas rojas, más líneas rojas, que algunos dicen, no, bueno, Rusia muchas líneas rojas y tal, pero luego, bueno, cuando responde, responde. La cuestión es que a Rusia no le interesa escalar en absoluto, a nadie más que al gabinete de Biden le interesa escalar esto. Ellos tienen su mentalidad de que tienen que hacerle costosa la guerra a Rusia, lo más costosa posible, antes de entrar en cualquier escenario de guerra total, sino hacerle lo más costosa posible, y a ver si de aquí a 2 meses antes de irse Biden consiguen que Putin diga, venga, va, acuerdo de paz, que esta guerra es ya súper costosa, es inasumible, tenemos que dejarlo. Y esto no significa una finalización de la guerra, sino una detención. Es algo así como, bueno, primera parte de este partido se acaba, vámonos al banquillo a llenar arsenales, a sacarle los juguillos a Ucrania, que para eso el complejo financiero estadounidense ha agarrado bien a Ucrania, que le quieren sacar los juguillos antes de que, por supuesto, en el ámbito de las operaciones militares, pues Rusia siga avanzando, le siga quitando terreno a esa Ucrania occidentalizada,
y que es lo más importante, han invertido miles de millones de dólares en esto y lo que quieren es que su operación, su proyecto Ucrania salga adelante, que por lo menos por ahora puedan cubrir gastos a base de pillarles recursos. Que por cierto, no olvidemos, uno de los personajes que se rumorea que vaya a entrar en la administración Trump es precisamente el senador Lindsey Graham, el mismo tipo que le sugirió a Zelensky que si no podía pagar las deudas con Occidente, que lo hiciera regalando territorios. Es decir, que no puedes pagarlo con dinero ahora, no pasa nada, cambia territorios por deuda. Una solución magnífica. Pues la cuestión es que para el establishment en Estados Unidos, más allá de demócratas y republicanos, lo que les interesa es, para esto, no lo termines, páralo, vamos a sacarle recursos, vamos a reindustrializar el lado estadounidense sobre todo, vamos a hacer que sea fuerte, que se valga por sí mismo y que se meta en la campaña, bueno, en la competición, especialmente con China, en altas tecnologías y demás, que se deje de producir ideólogos de partiduchos y empiece a hacer ingenieros y producción material tangible, que se ponga a la carrera en las primeras posiciones de esa carrera internacional y que sea algo más que repartir préstamos y bombas por el mundo y que también se meta en lo material. Un detalle peculiar, chapucero resultado, pero el mismo Anthony Blinken estaba ahora en Lima, en Perú, por la cumbre de la PEC y demás, y también allí visitando, pues diciendo, oye, vamos a dar a Lima, a Perú, nuevos trenes y demás, o sea, haciendo lo mismo que intenta hacer China, pero de una forma pequeña y chapucera. ¿Por qué? Porque al norte de Lima se ha inaugurado el puerto de Chancay, ha ido allí el mismo Xi Jinping, lo ha inaugurado con la presidenta actual, quien la considere presidenta, pues con la presidenta actual de Perú. Y claro, Blinken no se podía perder aquello. Dice, es que los chinos han montado aquí un macropuerto gigantesco al norte de Lima, de una de las ciudades con más población de la costa suramericana del Pacífico, y dice, oye, algo tenemos que ofrecer. Los chinos han creado un megapuerto, ¿nosotros qué hacemos? No, vamos a ofrecerles nuevos ferrocarriles a China. Bueno, vale, pues ahí vemos dónde está la gran competición geoeconómica y donde Estados Unidos no puede en absoluto. Lo saben de sobra, intentan dar pasitos en esa dirección. Y ahí va también una de las claves importantes. No todo es geopolítica, no todos son movimientos militares y demás, y ejercicios, por ejemplo, los ejercicios que ahora están teniendo lugar de la OTAN de Estados Unidos y otros países de la zona en el norte de Noruega, ejercicios en el Ártico y demás, sino que también es una cuestión de dinerito, de cómo se financia todo esto. Y la mentalidad estadounidense es, en definitiva, eso. Hacerle que al enemigo le sea costosa la guerra, en este caso, hacerle a Rusia lo más costosa la guerra. Llevan 2 años y medio intentándolo y creen que puede ser su paso genial, pero evidentemente que van a atacar, qué objetivos van a atacar. ¿Se van a circunscribir acaso a la región de Kursk? ¿Cuántos objetivos estratégicos que vayan a derrumbar el frente hay en Kursk? Me parece a mí que ninguno. ¿Que van a intentar atacar Moscú con esos misiles? Rusia va a responder, como ha respondido a otros ataques, que luego se hacen el drama mediático de no, mira, podemos cruzar líneas rojas. Al día siguiente Rusia responde, ay, mira, el mayor ataque de Rusia ha devastado no sé qué, no sé cuál. A ver si hay alguien serio por alguna vez en algún país europeo, más allá, por supuesto, de Orbán y Fico, que son los que dicen desde Hungría y Eslovaquia, oigan, paren esto, hay que pararlo ya, porque esto va muy mal para Europa. Pero bueno, mientras tanto, el gobierno alemán se va a elecciones por sus propias estupideces internas. Y a Macron las elecciones tampoco es que le salieran tan bien. Sí, no, porque en definitiva no ganó ni en votos ni en escaños. Quien ganó precisamente en votos fue el nuevo nombre del Frente Nacional, por si acaso, o sea, no en escaños, en votos. Y esto lo digo por las cifras, el tema de cómo se repartían los distritos en Francia, que el partido más votado en Francia era el Frente Nacional, con el nombre que sea ahora, que no recuerdo, Reagrupación Nacional y demás. Así que eso para que se vea el asunto, y que Hungría tiene un nuevo amigo, que es Eslovaquia, y están los dos juntos. Y no solo es que estén juntos tanto en el grupo de Visegrado como en Europa Central, sino es que también son 2 países que hacen frontera con Ucrania. Y a ver si resulta que los que están más cerca de ahí son los que menos quieren una guerra, porque van a ser los siguientes en caerles, porque están ahí, están en definitiva en el medio. Y más Rutte,
¿qué podemos decir del nuevo personaje? Se ha pasado ya 2 meses en el cargo dando vueltas por toda Europa, incluso diciendo, pues si Estados Unidos se quiere ir de la OTAN, pues que se vaya, ya nos la apañamos nosotros. Infeliz de la vida, ¿qué se va a apañar Europa sin Estados Unidos? Es más, ¿cómo se va a ir Estados Unidos de la alianza que le hace tener un patadón enorme en Europa? Si es que, en fin, algunos viven de las ilusiones. Bueno, como se suele decir en el refrán, y ya termino con esto, a veces el camino se termina y el tonto sigue. Hablando del camino, yo no voy a hablar de tontos. Hoy, como decimos, hay un protagonista, es Joe Biden, y ojo porque tenemos sus primeras declaraciones. Como saben, está en el G20 en Río de Janeiro, donde el presidente de Estados Unidos ha llamado este lunes a los líderes a apoyar la soberanía de Ucrania. Todo esto un día después de autorizar a Kiev a usar misiles estadounidenses de largo alcance contra objetivos militares rusos. Según informa AFP, Biden ha dicho que Estados Unidos apoya firmemente la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Dice el propio Biden, todos en esta mesa, en mi opinión, deberían hacer lo mismo. Es lo que ha dicho en su discurso tras la apertura de la cita, por parte del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, y en presencia del canciller ruso, del ministro de Asuntos Exteriores Sergei Lavrov. Primeras declaraciones de Biden después de las informaciones que hablaban de permitir el uso de misiles de largo alcance para atacar en lo más profundo de Rusia. Dice Biden que apoya la soberanía de Ucrania, que todos aquellos que estén en el G20 deberían hacer lo mismo. Pendientes de Biden, vamos a mirar también a Oriente Medio. Vamos a hablar de Netanyahu, el primer ministro de Israel. Ojo porque según se informa en estos momentos, en un discurso que ha tenido lugar en la Knesset, en el Parlamento israelí, están estallando las protestas. Los miembros de la Knesset han boicoteado el discurso de Netanyahu sobre los prisioneros israelíes en Gaza y las familias han protestado exigiendo acciones. La seguridad ha tenido que retirar a algunas familias de la audiencia, lo pueden ver seguramente con imágenes en las redes sociales, mientras el primer ministro de Israel hablaba sobre la guerra, hablaba sobre los rehenes, el intercambio de los prisioneros. Decía Netanyahu, estamos en una nueva guerra por la existencia y el futuro de nuestro Estado. Los esfuerzos por devolver a los secuestrados no se detuvieron ni un solo momento. Mientras hacía este discurso, Netanyahu, han estallado las protestas en el Parlamento de Israel. Los miembros de la Knesset, algunas de las familias de los rehenes, también algunos diputados han interrumpido el discurso de Netanyahu exigiendo un acuerdo para asegurar la liberación de prisioneros israelíes. Después de más de un año de conflicto en Oriente Medio, el foco de nuevo se desvía a Ucrania, pero ojo porque en Oriente Medio sigue habiendo problemas. Netanyahu ha sido interrumpido en un discurso en la Knesset. Es la última hora en estos momentos, mientras nosotros vamos a mirar a otro presidente, en este caso miramos al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que hablaba sobre estos misiles y amenazaba, Adrián, decía que esto no se anuncia, que esto lo van a sentir los rusos. Te quiero preguntar precisamente por la situación de Zelensky en estos últimos 2 meses, la cuenta atrás ante la llegada de Donald Trump. La semana pasada se hablaba incluso de posibles elecciones que podrían tener lugar el próximo mes de mayo. Te quiero preguntar por esta decisión de Biden, ¿cómo afecta a un Zelensky que parece que intenta rearmarse, ¿no? Sobre todo dentro de Ucrania, donde hablamos de problemas para Netanyahu? Zelensky también tiene pues cada vez más problemas internos. Sí, claro, lo mismo que estos gobiernos occidentales que están haciendo esta apuesta bélica, pues Zelensky se encuentra en una situación similar, es decir, de intentar ver si estos 2 últimos meses se puede provocar un contexto que cierre el camino a esos acuerdos que le iban a cerrar también a él el camino político, ¿no? Tiene un futuro muy difícil, pero claro, hay que situarse en el contexto de un país en situación cada vez más caótica y en una derrota muy cercana. Y claro, son situaciones que para cualquier gobierno son tremendamente difíciles de llevar. Se va a tener que enfrentar a oposición de todo tipo, tanto a una población crecientemente hostil hacia la guerra como a los sectores más radicales que le van a reprochar cualquier movimiento que haga de cesión o de pacto o de negociación. Entonces, bueno, personalmente va a tener una situación muy difícil, pero bueno, esto tiene una importancia relativa, porque al final, desde un punto de vista personal, en el último término, supongo que cogerá un avión y se irá a donde se tenga que ir, ¿no? Pero claro, la situación de inestabilidad en Ucrania quedará mientras se cierra el problema, mientras se cierra el contexto. ¿Cómo se va a cerrar? Bueno, tenemos este paréntesis de 2 meses en el que no sabemos si los demócratas, con perdón de mi amigo
van a conseguir o no hacer estallar esa gran guerra, pero suponiendo que no lo consigan, pues el contexto ya sabemos cuál es. Va a haber, ya está habiendo un avance progresivo de Rusia, la victoria de Rusia está cada vez más cercana y el contexto de negociación va a ser, bueno, como ya ha dicho Trump de alguna forma, hasta donde se haya llegado, pero no es lo mismo hasta donde se ha llegado ahora de hasta donde se habrá llegado en enero o hasta donde se ha llegado en abril, según cuando se negocie. Pero al final tampoco eso es lo más importante, ¿no? Habrá una serie de regiones de Ucrania que serán incorporadas a Rusia, se pactará un nuevo estatus institucional para el futuro de Ucrania, asegurando volver de alguna forma al estatus de Ucrania anterior al golpe de Estado que dimos los europeos y los norteamericanos en el 2014 para derribar un gobierno corrupto pero democrático. Entonces se trataría de una nueva Ucrania ya no convertida en un portaaviones militar contra Rusia, sino una Ucrania independiente o, por qué no, una Ucrania que volviera a mirar hacia el este, ¿no? Pero lo más importante detrás de esto tampoco es eso, es decir, es lo que ya se advirtió desde Rusia repetidamente en el año 2021 como la forma de evitar el conflicto, que es la negociación de un nuevo estatus de seguridad estratégica en Europa, que era lo que podía haber evitado el conflicto y lo que va a ser imprescindible de negociar con el cierre del conflicto, ¿no? Entonces, ese estatus de seguridad estratégica en Europa implica necesariamente el fin de la OTAN. La OTAN no tiene ningún sentido si no es para cercar y atacar a Rusia. Para eso está hecha, ¿no? Y entonces la OTAN probablemente tendrá que desaparecer y probablemente en esa nueva configuración estratégica de Europa entrará un nuevo contexto político que cambiará probablemente la configuración política de casi todos los países occidentales. Bueno, pues pendientes de la OTAN y de Zelensky, de cómo le afecta esta decisión de Joe Biden. Te quiero preguntar por esto, Miguel Ángel, si es un espaldarazo para Zelensky, si es un apoyo en un momento pues complicado para el presidente ucraniano, teniendo en cuenta que además llega el invierno, es decir, llega el momento más complicado para las Fuerzas Armadas de Ucrania y esto puede ser quizás, bueno, pues un impulso, ¿no? Un poquito de aire para el presidente ucraniano. ¿Cómo crees que se va a tomar esta decisión? Y también en el caso de que realmente se haya aprobado, si crees que Zelensky va a tardar mucho en utilizar estos misiles. Bueno, pues pendientes de Zelensky. Para terminar, Enrique, quiero saber también cuál es tu opinión. ¿Cómo va a afectar esto a sus decisiones? ¿Cómo le van a afectar estos 2 últimos meses? Y sobre todo, ¿cuánto crees que va a tardar en utilizar estos misiles? Porque también es parte de la escalada, ¿no? Si Zelensky los recibe pero no los usa, o no los usa para atacar en Rusia, se podría evitar de alguna forma esta escalada. Claro, la cuestión, como decía antes, es que el lado ruso ya ha adelantado que es que no es Ucrania quien lo va a utilizarlos, no tiene los medios ni el personal para utilizarlos, que son armas occidentales complejas y que se necesita personal occidental tanto dentro de Ucrania como en el exterior para lanzar esos misiles y dirigirlos contra un objetivo. Esa es la gran cuestión de todo esto, que no es simplemente algo que digan, bueno, esto se lanza localmente y ya está, no. Es que quiénes son los medios los que pueden lanzar esto. También a lo mejor va en alusión a lo de Mark Rutte y sus declaraciones que sí hay que prepararse para una guerra, lo cual también había comentado en su momento Ursula von der Leyen, la famosa presidenta de la Comisión Europea, de que los alemanes tendrían que acostumbrarse a los búnkeres y demás. Y bueno, estas cosas alarmistas que sí, no dejan de ser globos sonda, pero parece que preparan el terreno para algo más. La cuestión con Ucrania es, teniendo en cuenta la situación actual, si el tema es, usan esos misiles y el lado ruso dice de antemano es que Ucrania no tiene capacidad material ni humana, no tiene personal ni medios para lanzarlos, sino que van a ser países occidentales, entonces, ¿contra quién apuntaría la respuesta rusa? ¿O qué clase de respuesta rusa habría sobre Ucrania, desde luego, pero sobre qué otros países, tal vez? Entonces, ahí puede ir la cuestión de si los van a utilizar, si no los van a utilizar, qué tipo de objetivos van a hacer y demás, sobre todo para dejarle a Trump un escenario de una guerra mucho más difícil que resolver. O eso, o simplemente están haciendo tiempo para que Biden salga del poder con una situación bastante mejor, entre comillas, con la que entró. No olvidemos ese enorme fracaso de agosto de 2021 en esa retirada de Afganistán, donde Estados Unidos no solo abandonó a los colaboradores afganos locales, sino a todos los demás países occidentales que había metido en su guerra de 20 años en Afganistán para cambiar a los talibanes por los talibanes.
el mayor éxito geopolítico de Estados Unidos en su historia. Entonces, a lo mejor intentan dejar una situación donde veis, bueno, hemos llevado la guerra contra Rusia, etcétera, etcétera, y ahora le hemos hecho que sufra muchos costes y a lo mejor dentro de poco ya está arruinada y decide parar la guerra y lo dejamos ahí antes de que escale y podemos reforzarnos y mirar de aquí a 2030 una nueva ronda de guerra. Como precisamente, bueno, se pasaron esos 8 años desde 2014 a 2022 armando y preparando a Ucrania para el conflicto de estas magnitudes. Así que bueno, vamos a ir viendo semana tras semana. Bueno, pues sí, vamos a ir viendo qué sucede en Ucrania. Estamos también mirando lo que pasa en Oriente Medio con lo que les estábamos comentando, estas disputas en el Parlamento israelí. Podemos decir que a Netanyahu lo han llamado asesino en serie. Miembros de la Knesset, es decir, miembros del Parlamento israelí, han llevado a cabo protestas a tenor de los intercambios de rehenes. Uno de los diputados, al parecer, según informa el medio Yediot Aharonoth, Ayman Odeh, ha dicho directamente que Netanyahu es un asesino en serie. Muy pendientes de lo que está sucediendo en Oriente Medio, en Ucrania. Muchísimas gracias a los tres, un día más, por estar por aquí. Adrián, Miguel Ángel, Enrique, muchísimas gracias. Un placer, muy buenas tardes. Hasta la próxima, un gran saludo. Muchas gracias, un saludo. Nosotros que nos vamos, pero seguimos pendientes de la actualidad geopolítica nacional e internacional, mirando también a los mercados. Una pausa, unos minutos, enseguida seguimos. Alma Navarro, con Rolling Stock, seguimos en Voces Televisión.